Buenas noches para todos y todas. Muchas gracias por conectarse, por estar presente. El día de hoy tenemos una charla. Venimos haciendo cada mes charlas científicas. En esta ocasión tenemos una charla científica de una colega que tuvo la oportunidad de estudiar en el extranjero. Ya fue becada en Corea y tiene un tema de investigación que es parte de su trabajo de formación de la maestría que fue desarrollando en ese país. Es un gusto para nosotros como asociación escuchar estos temas innovadores, tener a colegas que con sus aportes pueden contribuir y colaborar también con la formación de los colegas a nivel nacional. Y esta charla en especial tiene una finalidad, además de la capacitación, es con fines de colaborar a un colega que en estos momentos está en una situación de salud que bueno, es importante colaborar y ayudar también en esta situación. Un colega que siempre estuvo firme acompañando al gremio, a la Asociación de Kinesiólogos. Entonces, todo lo recaudado con esta actividad y también el 5 de diciembre tenemos otra charla, con eso cerramos nuestras charlas del 2024. También vamos a hacer otra actividad científica con la finalidad de justamente también capacitarnos y tener estos fondos que será en colaboración al colega. Entonces, para dar inicio, voy a leer brevemente el currículum de la colega Vanina. La colega Vanina Villagra, ella es kinesióloga, fisioterapeuta, egresada de la Universidad Nacional de Asunción. Ella, entre los menciones de honor, fue mejor egresada de su promoción. En cuanto a su perfil de egreso y sus cursos de posgrado, realizó especialidades en el área de la biomecánica musculoesquelética. Ella tiene una maestría en ciencias en fisioterapia a través de la República de Corea. Ella estuvo 2 años en este país formándose y tiene 2 capítulos de investigación. En esta oportunidad va a compartir uno de los temas con nosotros. Este trabajo de investigación que ella va a compartir con nosotros también, tengo entendido que va a ser publicado para que también pueda acceder otros colegas más ya en esta publicación. La licenciada Magíster Vanina es kinesióloga fisioterapeuta. Agradecemos su colaboración. Entonces damos apertura a esta charla científica. Vamos a estar atentas a sus preguntas en el chat. Y al finalizar vamos a leer o pueden levantar la mano, activar sus micrófonos para poder dialogar, conversar. Bienvenida, Vanina. Muchas gracias, profe. Muy buenas noches a todos. Como ya tuve la dicha de que la profe me haya presentado, quisiera entonces darles la bienvenida a esta charla científica en colaboración con un colega y estoy bastante agradecida por la oportunidad de poder presentar mi investigación, los resultados de un trabajo arduo también aquí en mi país y por sobre todo a la Asociación de Kinesiólogos, ¿verdad? Entonces, voy a dar inicio de esta manera a esta charla y voy a compartir la pantalla para que ustedes también puedan ir viendo esta presentación. ¿Ok? Entonces, veamos. ¿Me pueden confirmar si pueden ver esta presentación? Sí, se puede ver, sí, se puede ampliar. Ahí amplié, profe, ¿se puede ver? No se ve. Se ve, a ver. Mm, En Control-C copita, again. darle clic en la copita no se amplía Sí, completamente. se amplía en mi pantalla, pero no sé si de Entonces, ustedes. posiblemente hay que compartir pantalla completa. Puedes dejar de Ujú. compartir y en la opción, en vez de compartir ventana, compartir pantalla completa. Dale, dale. Intento de nuevo, Sí, disculpen. Toda la pantalla. Ok. sí.
Ahí va. Entonces, aquí, ¿cómo vamos ahí, profe? Ahí sí, ahora sí. Ok, Excelente. perfecto. Entonces, vamos a dar inicio a esta charla que se titula Elucidación del papel de los ejercicios físicos en la mitigación de la desregulación homeostática asociada al accidente cerebrovascular. Esta es una investigación que es una revisión sistemática incluida con metaanálisis y como la profe también ha mencionado, felizmente puedo compartir que esta investigación fue aceptada en la revista británica llamada BMG Open Sport and Exercise Medicine. Entonces, en 3 semanas, esto va a estar disponible para todos, para que puedan leer con toda su amplitud, ¿verdad? Entonces, vamos directamente a los pilares de esta investigación, que son tres. El accidente cerebrovascular, que lo vamos a llamar ACV a partir de ahora, homeostasis y ejercicios físicos. El accidente cerebrovascular, como ya sabemos, es una condición patológica cerebrovascular que se da por una interrupción del flujo sanguíneo cerebral, que esto se da principalmente por dos fisiopatologías. Uno sería cuando se produce una obstrucción de estos vasos sanguíneos, produciendo o impidiendo la llegada de oxígeno al tejido cerebral, y lo conocemos como isquémico, ¿verdad? Luego hay una segunda fisiopatología bastante común, que es la ruptura de la pared vascular, que produce una hemorragia. Es por eso que llamamos ACV hemorrágico. Entonces, con todas esta fisiopatología, esta condición se caracteriza por ser una de las principales causas de mortalidad y discapacidad entre la población de adultos mayores. Entonces, muchas de estas implicaciones clínicas que nosotros como fisioterapeutas los conocemos bastante bien es la alteración permanente de la movilidad del paciente, pero esto no solamente, o sea, estas implicaciones clínicas no solamente involucran la disfunción de este sistema motor, sino que también una alteración de la homeostasis interna. Entonces, recordemos un poquito juntos qué es una homeostasis. La homeostasis es el equilibrio interno de nuestro organismo que permite el funcionamiento regular de procesos fisiológicos. En otras palabras, la homeostasis nos mantiene vivos al generar una constante o constantes adaptaciones dentro de nuestro cuerpo con el fin de provocar un ambiente en equilibrio que no sea vulnerable a ningún tipo de cambio, ya sea externo o interno. ¿Qué pasa luego de la CB? Este equilibrio interno se altera completamente en todas las etapas, en la etapa aguda, subaguda, crónica. Por ejemplo, veamos en la fase aguda. En la fase aguda, como una respuesta del estrés ante este infarto cerebral, se produce una serie de descargas fisiológicas, tanto metabólicas como inflamatorias, que producen un aumento repentino de la glucosa en sangre, la presión arterial y la saturación de oxígeno. Esto, si bien es un intento de nuestro cuerpo nuevamente de mantener un equilibrio ante un estrés gigantesco, que sería la disminución abrupta del oxígeno en el tejido cerebral, de igual manera, son bastantes, estas alteraciones en estos parámetros son condiciones o son situaciones que afectan críticamente la condición del paciente. De la misma manera, en la fase aguda y crónica, por todos estos cambios histológicos, por la musculatura parética y también por la disminución de la funcionalidad, hay un aumento también de la glucosa en sangre y de la resistencia de la insulina hasta un 80%. Esto también se acompaña de una baja aptitud cardiorrespiratoria, ¿verdad? Que es la capacidad del sistema circulatorio respiratorio de ofrecer y utilizar el oxígeno a nivel sistémico, a nivel corporal y celular. ¿Por qué esto es importante? Normalmente, los pacientes que sobreviven a un ictus presentan una aptitud cardiorrespiratoria que se caracteriza con un consumo de oxígeno de solo 15.6 ml por minuto por kilogramo. Esto es
muy bajo en comparación al mínimo nivel que necesitamos para mantener una vida independiente, que es de 20 ml por minuto por kilogramo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que estos pacientes, incluso al realizar actividades simples de la vida diaria, ya sea hablar, comer, levantarse, ellos ya están cerca, están siendo empujados a su máxima capacidad aeróbica. Entonces, esto favorece a ese ciclo de disfunción, a ese ciclo de poco movimiento en estos pacientes. Y de la misma manera, por todos estos cambios que se observan en esta fisiología alterada, también hay un aumento de factores de riesgo, como por ejemplo el aumento de la lipoproteína de baja densidad o la disminución de la lipoproteína de alta densidad, cuya relación inversa está altamente relacionada a aumentar el riesgo de ACV y también de volver a empeorar la condición del paciente, ya que hay un alto potencial de producción de ateroscleromas, ¿verdad? Entonces, aquí entramos en el ejercicio físico. ¿Qué conocemos? ¿Qué sería el ejercicio físico? El ejercicio físico es conocido como una actividad, ya sea planeada, estructurada y guiada, que tiene como objetivo favorecer o mejorar la aptitud física del paciente. Dentro de nuestra evidencia científica tenemos una sólida, justamente, evidencia que respalda la efectividad de los ejercicios físicos para aumentar la aptitud cardiorrespiratoria, aumentar la marcha, la capacidad de la marcha y también como una herramienta preventiva en pacientes con ACV. Pero, ¿cuál es el problema en esta situación? Que principalmente o tradicionalmente la inclusión de ejercicios físicos dentro de la rehabilitación fisioterapéutica tienen un enfoque principal que sería la movilidad temprana del paciente. Tal vez no todos los fisioterapeutas tengan este objetivo, pero nuestra evidencia científica, nuestra literatura está en un 90% enfocado en esto. ¿Qué pasa? ¿Cómo queda de resultado esto? Una limitación de estudios, una escasez de estudios que aborden el efecto de estos ejercicios dentro de parámetros fisiológicos que puedan estar relacionados con el mantenimiento de la homeostasis como parte del objetivo específico de la rehabilitación. Y también con esto viene las incertidumbres sobre las intensidades ideales del ejercicio físico en este tipo de población. Entonces, el objetivo de esta investigación fue proporcionar una comprensión un poco más completa del impacto del ejercicio físico como una intervención no farmacológica en parámetros homeostáticos o parámetros fisiológicos en esta población que sobrevivió a un accidente cerebrovascular. Entonces, esto lo realizamos a través de una revisión sistemática con metaanálisis, que brevemente recordemos que es el tipo de investigación que lidera a el nivel de evidencia científica. Quiere decir que si una investigación que se ha hecho por revisión sistemática con metaanálisis da un resultado y estos son válidos o estos son relativamente fuertes en cuanto a resultado estadístico, esto puede servir como una evidencia científica muy alta. Y entonces realizamos este tipo de estudios para evaluar el papel de diferentes tipos de ejercicios en niveles de glucosa en sangre, consumo de oxígeno, en perfil lipídico y también la presión arterial. El consumo de oxígeno también es considerado un parámetro homeostático porque básicamente representa esa regulación dinámica tanto de nuestro cuerpo como a nivel sistémico como a nivel celular del consumo y la utilización de oxígeno, así como también está altamente relacionado con el metabolismo de glucosa, ya que altos niveles de consumo de oxígeno está relacionado con altos niveles o niveles ideales de oxidación de la glucosa. Entonces, por eso también lo incluimos como un parámetro principal. Dentro de esta investigación también tratamos de comparar la efectividad de la intervención, que sería el ejercicio físico, dependiendo de dos condiciones: la intensidad de la frecuencia cardíaca máxima y el tipo de ejercicio físico. Esto nos va a permitir poder ver si hay algún tipo de intensidad
del ejercicio que tenga efectos favorables en comparación con otros, por ejemplo, baja intensidad, intensidad moderada y alta. Y luego, como ya he mencionado, también comparamos el tipo de ejercicio físico. Em, para esto podemos describir brevemente los métodos que hemos utilizado, que serían una estrategia de búsqueda dentro de una base de datos científicas, incluida PubMed, Embase, Physiotherapy Evidence Base, que lo conocemos como PEDRO, y también el Easy Web of Science. Utilizamos palabras claves que están en inglés en este caso porque fueron las palabras exactas que hemos realizado para esta búsqueda estratégica, pero lo principal de esto es que incluimos homeostasis, ACV y physical exercises, que son los ejercicios físicos. Ahora, estas palabras claves fueron acompañadas por los diferentes sinónimos de cada uno. También hemos hecho una doble búsqueda de citaciones, que sería tanto la retroactiva como la prospectiva. ¿Qué sería una búsqueda retroactiva? La retroactiva es la búsqueda que se realiza dentro de la propia lista de citaciones de los artículos incluidos en esta investigación. La búsqueda prospectiva es la cantidad de artículos que citaron los artículos que hemos incluido. Entonces, para esto, para poder seleccionar los mejores artículos para esta investigación, hemos puesto criterios de selección. Primeramente, solamente nos enfocamos en ensayos controlados aleatorizados paralelos. Los ensayos controlados aleatorizados también ofrecen una evidencia científica bastante alta, por lo que la combinación de ambos, de una revisión sistemática con este tipo de investigaciones, da obviamente una evidencia bastante fuerte y sólida. Y nos basamos en una fórmula que es la fórmula PICO, incluyendo población, intervención, comparación y resultados. Veamos algunos de los criterios para que podamos entender un poco mejor los resultados. Entonces, dentro de la población incluimos todos los adultos iguales o mayores a 18 años que han sufrido de ACV en cualquiera de las etapas, ya sea aguda, subaguda o crónica. Dentro de nuestra intervención buscamos todo tipo de ejercicios físicos, y luego de nuestra revisión sistemática hemos encontrado dos de ellos: entrenamiento de cinta de correr, entrenamiento basado en el ergómetro, que ambos forman parte del grupo de ejercicios aeróbicos, y luego tenemos el entrenamiento de resistencia, que lo vamos a categorizar como los ejercicios anaeróbicos. Y el comparativo de esto sería la atención convencional para los sobrevivientes de la ACV, que sería ejercicios de rango de movimiento pasivo-activo, estiramientos, entrenamiento del equilibrio, solamente este tipo de intervenciones. Y como parámetros a evaluar, hemos dividido entre parámetros principales y parámetros secundarios. Los principales son los que van a ser discutidos en esta investigación, y los secundarios más bien estarían dando como un apoyo a los principales. Veamos, los principales son la evaluación del modelo homeostático, que lo vamos a conocer como POMA, que es para la evaluación de la resistencia a la insulina, glucosa en ayunas, el consumo de oxígeno, el HDL, LDL, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Y como soporte de esto también hemos evaluado glucosa en sangre a las 2 horas, que es otro tipo de test, que normalmente la inclusión de la glucosa en sangre a las 2 horas junto a la glucosa en ayunas tienen un impacto bastante grande para el diagnóstico de diabetes mellitus en etapas bastante agudas del ACV, la frecuencia cardíaca, triglicéridos totales, la evaluación de Fulk-Meyer. Esta es una escala de funcional para pacientes con ACV, y el índice de masa corporal. Luego de cada uno de los estudios seleccionados, extrajimos diferentes datos como el primer año, el primer autor, el año de publicación,
también la ubicación de la investigación, el modelo y el diseño, el tamaño de la muestra, las características del ACV, un punto muy importante, incluyendo el tipo, los lados, el sitio y la etapa del mismo, la intervención y sus intensidades tanto del grupo experimental como el grupo control, la media y la desviación estándar, y en caso de que los datos numéricos se presenten netamente como gráficos, hemos utilizado este software llamado Get Data Graph Digitizer con el fin de obtener estos datos en el formato numérico. Luego tenemos la evaluación metodológica. Esto es muy importante porque nos permite evaluar la calidad de estos ensayos controlados aleatorizados. Aunque sean ensayos controlados aleatorizados, ellos deben cumplir con ciertos criterios con el fin de ser estudios o artículos confiables. Esta evaluación, que lo hicimos a través de la escala de Pedro, nos permite identificar qué tan confiable o qué tan grande es la calidad de estos estudios, teniendo pobre, regular, buena y excelente. Y luego, para el análisis de datos, hemos hecho bastantes análisis estadísticos, de los cuales los más importantes serían el tamaño del efecto, que hemos hecho a través de la diferencia de medias con el intervalo de confianza del 95%. Hemos evaluado la heterogeneidad con el test de I-squared o el I al cuadrado. Y también hemos presentado visualmente datos numéricos de aquellos estudios que no pudieron ser incluidos dentro de del análisis estadístico. Esto principalmente por el límite de estudios. Nosotros necesitamos al menos 2 estudios dentro de cada parámetro para poder hacer un análisis estadístico. Cuando no logramos obtener esta cantidad de estudios, lo presentamos visualmente y esto está certificado con literatura existente que nos dice que una presentación visual en tabla es mucho más efectiva para el entendimiento de estos parámetros en comparación con presentarlo solamente en el texto o nombrarlo solamente en el texto. Es importante también mencionar que el protocolo de esta investigación está registrada en la página Próspero, que es una página exclusiva para todas las revisiones sistemáticas, y este sería nuestro código de registro con el que pueden encontrar también este protocolo. Los resultados. Los resultados de esta búsqueda intensa fue de un total de 1978 artículos, de los cuales cada uno fue evaluado y llegamos a un total de 16 ensayos controlados aleatorizados que cumplieron con todos nuestros criterios de selección. En cuanto a la evaluación metodológica, como había mencionado, aquí podemos observar también la calidad de estos estudios, en donde el 54% de ellos correspondieron a una calidad buena, el 15% a una calidad excelente y el 31% a una calidad regular. Es importante mencionar también que ninguno de ellos recibió una calidad pobre. En cuanto al metaanálisis, que sería nuestro principal resultado estadístico, hemos descubierto que los ejercicios físicos post-ACV reducen los niveles de glucosa en sangre. Esto es el análisis general, aún sin dividir entre intensidad, entre tipo de ejercicios, y podemos ver que especialmente esto se encuentra positivamente o presenta un efecto positivo para el azúcar en ayunas o la glucosa en ayunas, y aunque no hubo una significancia estadística, también podemos identificar una reducción de la resistencia a la insulina. En cuanto al consumo de oxígeno, hemos observado también que las personas post-ACV pueden aumentar este consumo de oxígeno mediante el ejercicio de forma positiva también. En cuanto a los parámetros lipídicos, el ejercicio puede aumentar los niveles de HDL, que son bastante importantes para disminuir el riesgo de próximos o ACVs recurrentes.
pero no hemos encontrado ningún resultado favorable cuando hablamos de lipoproteína de baja densidad. También con respecto al efecto o el impacto de los ejercicios en parámetros hemodinámicos, no hemos encontrado ningún tipo de resultado favorable tanto en la presión sistólica como en la presión diastólica. En cuanto a las variables secundarias, hemos encontrado un resultado positivo solamente en la frecuencia cardíaca, que esta se ve disminuida, favorablemente disminuida en estos pacientes. En cambio, en todas las demás variables, como el índice de masa corporal, los triglicéridos totales, la escala evaluativa de Pulk-Meyer y la glucosa en sangre a las 2 horas, no hemos encontrado cambios significativos. Creemos que estos resultados se deben también a la limitación de los estudios que hemos incluido en cada evaluación. Entonces, necesitamos más estudios que evalúen en estos parámetros con el fin de poder ofrecer un resultado estadístico mucho más fortalecido. En cuanto al subgroup análisis, que sería el análisis de acuerdo al tipo del ejercicio, a la intensidad del ejercicio, hablemos primero del tipo del ejercicio. Hemos hecho esta división o esta evaluación de la efectividad del ejercicio en solamente 3 de los principales parámetros o variables, justamente por la limitación o la escasez de estudios, pudiendo solamente evaluar esta diferencia en la resistencia a la insulina, en la glucosa en ayunas y en el consumo de oxígeno. ¿Qué encontramos? Encontramos que la cinta de correr, que en inglés le llamamos treadmill, ¿verdad? Es mucho más efectiva para reducir la resistencia a la insulina en comparación con el entrenamiento con ergómetro. La evidencia nos sugiere que esta diferencia se puede dar ya que la cinta de correr o la cinta de caminar requiere de una mayor estabilidad, de un mayor trabajo físico por parte del paciente, a diferencia del ergómetro, que en cuanto a conveniencia, en cuanto a facilidad, es considerado el tipo de ejercicio más utilizado por este tipo de pacientes, ya que ellos tienen que estar sentados y no necesitan mantener un equilibrio demasiado perfecto, ¿verdad? Entonces, aquí podemos decir que esta resistencia a la insulina se puede ver un poco más aumentada gracias a la activación muscular que genera la cinta de caminar, que obviamente favorece también a la disminución de la resistencia a la insulina. En cuanto a la glucosa, no hemos encontrado diferencias entre el entrenamiento en ergómetro con el entrenamiento en cinta a caminar. Y en cuanto al oxígeno, el consumo de oxígeno, hemos encontrado que ambos son igual de efectivos para el aumento del oxígeno, el del consumo de oxígeno a nivel sistémico. Cuando vemos la diferencia de la efectividad de esta intervención en cuanto a la influencia de la intensidad del ejercicio físico post-ACV, también hemos evaluado en la resistencia a la insulina, en la glucosa en ayunas y nuevamente en el consumo de oxígeno. Y también hemos evaluado en los parámetros hemodinámicos como la presión sistólica y la presión diastólica. En cuanto a la intensidad, hemos encontrado que intensidades moderadas son más convenientes o generan un mejor rendimiento en cuanto a la disminución de la resistencia a la insulina en comparación a la intensidad baja. Nuevamente, esto lo podemos relacionar con la cantidad o la cantidad del trabajo físico que requiere para mejorar la resistencia a la insulina, que está altamente también ligada a la activación muscular. En cambio, intensidades bajas pueden demostrar mayores efectividades con la reducción de nivel de glucosa en sangre en comparación a la intensidad moderada. Esto también se ha visto en varios estudios que nosotros estamos apoyando con estos resultados.
Y incluso se ha observado una disminución de la glucosa en ayunas en aquellos pacientes que tienen un nivel funcional muy bajo y que solo pueden trabajar con intensidades bajas en el ergómetro. O sea, ni siquiera parados, ni siquiera manteniendo el core, sino estando sentados y solamente tal vez moviendo el brazo activo y el lado activo. Incluso en estas situaciones también podemos ver un beneficio en cuanto al metabolismo de la glucosa. Esto también los estudios avalan o dicen que puede estar relacionado por diferentes razones, principalmente por la activación muscular, también por el aumento del transporte de la glucosa al tejido muscular, que obviamente favorecen a la regulación de este parámetro fisiológico. Y finalmente, la intensidad moderada también se observa mucho más efectiva para aumentar el consumo de oxígeno en comparación con la intensidad alta. Estas comparaciones nuevamente se dieron de acuerdo a los tipos de estudios que fueron incluidos en cada investigación o en cada evaluación estadística. Es por eso que en algunos tenemos la comparación de intensidad baja con moderada y en otros intensidad moderada con alta, porque fueron los datos que nos ofrecieron esos estudios que fueron integrados en esta evaluación. En cambio, algo bastante interesante es que no se observaron cambios en cuanto a los parámetros hemodinámicos, ni con intensidades bajas, ni moderadas, ni altas del ejercicio aeróbico. Como han podido notar, todas nuestras evaluaciones o cálculos estadísticos están basados en el ejercicio aeróbico. Esto se da porque de los 16 estudios que hemos encontrado, solamente 3 corresponden al entrenamiento de resistencia. 3 estudiaron el entrenamiento de resistencia en pacientes post-ACV, evaluando diferentes parámetros fisiológicos. Entonces, por esta razón, nosotros no hemos podido realizar esta comparativa entre ejercicio aeróbico versus ejercicio anaeróbico y no pudimos evaluar ni siquiera de forma independiente el impacto del ejercicio anaeróbico de resistencia sobre estos parámetros post-ictus. Entonces, es aquí donde hacemos una visualización a través de una tabla en donde podemos observar en los 3 estudios que incluyeron estos parámetros y encontraron resultados positivos con el entrenamiento de resistencia sobre la resistencia a la insulina, la glucosa en sangre. Evidentemente no hubo aumento del consumo de oxígeno, pero aquí algo muy interesante, el entrenamiento de resistencia sí pudo mejorar no solo HDL, sino también LDL. Si bien nuestra investigación no se enfocó en qué procesos fisiológicos generan estos beneficios dentro de esta población, sí podemos investigar con nuestra revisión sistemática qué nos dice la literatura, por qué el LDL en este caso sí puede ser disminuido con el entrenamiento de resistencia. La evidencia nos dice que esto se da por un aumento de la activación de la musculatura del tipo 1, que como sabemos, conocemos a esta musculatura como la contracción lenta, que es responsable de la oxidación lipídica. Entonces, con el entrenamiento de resistencia, al aumentar este tipo de fibras tipo A, tipo 1, entonces podemos aumentar también la oxidación lipídica de esta manera. También este tipo de ejercicios son bastante favorables para aumentar las apolipoproteínas. Las apolipoproteínas son las responsables de generar o de producir o de generar o de sintetizar el HDL, que también tiene un rol muy importante en el transporte o en la degradación de los factores lipídicos de las paredes vasculares, de esta manera también disminuyendo el riesgo
ya sea stroke o ACV u otra enfermedad cardiovascular. Luego aquí hemos encontrado que también el entrenamiento de resistencia podría ser relativamente efectivo para en este caso, los parámetros hemodinámicos como la presión sistólica y la presión diastólica, pero no tiene una concordancia estadística que nos pueda decir que estos resultados sean válidos, pero sí podemos ver que en teoría ellos pueden disminuir también. Esto podemos comparar con un estudio que también hemos citado en nuestra investigación, que comparaba el uso de este tipo de entrenamiento en etapa crónica con etapa aguda. Increíblemente, un estudio realizó una evaluación del impacto del entrenamiento de resistencia en cama, adaptada en cama en la etapa aguda, en donde se pudo ver una regulación de parámetros hemodinámicos, incluyendo la presión arterial. Esto nos da a entender de que tal vez el entrenamiento de resistencia podría ser efectivo para etapas iniciales de esta condición patológica. Pero de igual manera necesitamos más estudios que puedan investigar esto para que puedan apoyar y que podamos luego utilizar en nuestras guías terapéuticas como fisioterapeutas. Luego, estos serían los hallazgos más importantes dentro del impacto del entrenamiento de resistencia sobre los parámetros primarios. Y finalmente, también tuvimos la intención de poder investigar cuál es la respuesta del ejercicio de acuerdo al tipo de la ACV. El tipo de ACV no solamente incluye al isquémico y al hemorrágico, sino también quisimos evaluar si la respuesta al ejercicio cambia de acuerdo al lado de la lesión, izquierdo o derecho, o al sitio de la lesión, por ejemplo, cortical, un lugar, una localización cortical, subcortical, del tronco encefálico, o incluso cuando ahí la lesión se encuentra en diferentes partes. A esto lo llamamos mixto. Lastimosamente, porque los estudios que hemos incluido no separaron los datos de acuerdo a la característica de la ACV, no hemos podido realizar una evaluación estadística de esto, pero sí hemos hecho una revisión sistemática en donde encontramos que hay una alta prevalencia del ACV isquémico subcortical derecho dentro de toda la población incluida en esta investigación. Esto nos da una pequeña pauta de que los resultados que hemos observado recién pueden ser la respuesta de este tipo de ACV, isquémicos cortical derecho. Pero de igual manera, esto es parte de una limitación de esta investigación, en donde la evidencia estadística no la tenemos, sino más bien es una evidencia de literatura sistemática que necesita una evaluación mucho más profunda para poder ser validada. De igual manera, esto nos da como una pequeña pista, nos da una pequeña puerta para poder entender un poco más la respuesta del ejercicio físico de acuerdo también a la lesión a nivel cerebral. Entonces, es importante que dentro de todas las investigaciones podamos ser transparentes con las limitaciones que tengamos. Y esto no solamente es importante para la transparencia, sino también para dar apertura, dar un paso adelante a otras investigaciones en el futuro, en donde otros investigadores puedan responder estas preguntas o estos espacios que quedaron en blanco dentro de nuestra investigación. Entonces, hablemos de unas de ellas, que sería primeramente el número limitado de artículos que evalúen el impacto de la resistencia o del entrenamiento de resistencia en esta población, que impidió esta comparativa entre ejercicios aeróbicos y ejercicios anaeróbicos. También hay una falta de estudios que diferencian su población de acuerdo al tipo de hemisferios cerebrales y del lado al tipo, al sitio de la lesión, lo que también impide tener una idea de la respuesta específica de acuerdo a la característica de la ACV.
Y también necesitamos explorar un poco más el efecto de estos ejercicios, ya sea en etapas tempranas del accidente cerebrovascular, como también sobre los parámetros como presión arterial y LDL. Nosotros tenemos el soporte de la literatura que nos dice que los ejercicios de resistencia podrían ser efectivos para estos pacientes, pero de igual manera no hay hasta el día de hoy una comparación entre ejercicios aeróbicos y ejercicios de resistencia sobre este parámetro. Pero aún con estas limitaciones, en esta investigación tiene como resultado que la inclusión de ejercicios físicos puede considerarse una intervención no farmacológica eficaz para regular parámetros homeostáticos como glucosa en sangre, consumo de oxígeno, HDL en sobrevivientes de la ACV. Aunque los efectos sobre la presión arterial y LDL aún siguen siendo inciertos, esta revisión ofrece una información útil para mejorar programas de rehabilitación, reducir riesgos de recurrencia y también personalizar el ejercicio para una recuperación más efectiva, no solamente enfocada en la función motora, sino que también podemos enfocar estos ejercicios ya en parámetros fisiológicos que son altamente em, sería que influencian o impactan de una manera muy importante sobre la condición del paciente, como lo es la presión arterial, el consumo de oxígeno, el HDL, la glucosa en sangre. Entonces, de esta manera hemos terminado con esta investigación y estaré feliz de poder responder algunas preguntas para ustedes. Muy interesante, Vanina, muy didáctico también esta forma de explicar, porque un trabajo de investigación de este nivel como metaanálisis cuesta mucho también explicar, o sea, que hacer la divulgación científica, que es justamente ilustrar en términos sencillos lo complejo de esta investigación. Y eh, respecto al tema, felicitarte y también la manera como transmitir esta información para que aquellos, ¿verdad?, que están un poco alejados de lo que es la metodología de la investigación pueda entender y poder aplicar o poder por lo menos relacionar a la hora de aplicar esa terapéutica kinésica. Porque incluso los gráficos, cuando uno presenta con un trabajo de metaanálisis, cuesta explicar, pero me parece que fue muy sencillo y muy didáctico. Eso por un lado. Y quería preguntarte respecto a esta investigación, ¿se puede traspolar en otro tipo de enfermedades crónicas neurológicas o metabólicas? Me pregunto yo, ¿será que se podría esto aplicar, estos resultados, a pacientes diabéticos crónicos, diabéticos que están encamados o otra enfermedad neurológica crónica además del ACV? ¿Se podría? En este caso, creo que estos resultados están netamente enfocados en el ACV y en aquellos que aparentemente no tengan un diagnóstico de diabetes mellitus, ¿verdad? Justamente por eso hemos encontrado o hemos evaluado estos parámetros, tanto como la glucosa en ayunas como la glucosa luego de las 2 horas, con el fin de poder extraer también aquellos pacientes que ya vienen con un diagnóstico de diabetes. Ahí los resultados o tal vez la terapéutica debería ser diferente. En este caso, se ha incluido solamente una población en donde a raíz de la CB, estos parámetros fisiológicos han sido alterados porque también dentro de nuestra población un criterio de exclusión era excluir a aquellos que estén consumiendo algún tipo de fármaco que pueda estar afectando el resultado del impacto del ejercicio neto, ¿verdad? Entonces, es netamente en este caso sobre el ACV, ya que hemos hecho como ciertos criterios que se deberían cumplir. Entonces, por eso es que tal vez esta investigación esté netamente enfocada para esta población.
Sí, y otra pregunta de estos 16 ensayos, ¿de qué países son los estudios? ¿Son países europeos? ¿Hay países latinoamericanos? Increíblemente, profe, no hay países latinoamericanos. Tenemos países europeos como Switzerland o Suiza. Tenemos Australia, también Estados Unidos. Tenemos países asiáticos como China, Japón, pero no incluye a una población latinoamericana. Entonces, sí. Y en el caso de que, bueno, todo lo que es el contexto social y todo ese componente es diferente, ¿verdad? En estos países, pero ¿vos crees que podríamos con este estudio colaborar con los programas nacionales a nivel país, a nivel Paraguay, en algún programa nacional para intervenir mediante guías o protocolos con estas indicaciones, con este estudio que realizaste y priorizar terapéuticas? Creo que el enfoque fue más bien preventivo, ¿verdad? No tanto terapéutico, la prevención de aquellos que ya tuvieron ACV. ¿Es así o ya con Eh, la rehabilitación? Ya dentro de la rehabilitación sería la parte preventiva, sí, y estaría incluida igual para otros ACVs recurrentes, ya que estamos en teoría regulando terapéuticamente a través de los ejercicios factores que podrían ser de riesgo para estos pacientes que ya han sufrido. Entonces, de alguna manera, esto es considerado terapéutico porque hemos podido observar una disminución de estos patrones. Y con respecto a justamente la aplicación de esto a países latinoamericanos o a nuestro país, yo creo que esto podría ser efectivo. Si bien hay una diferencia en cuanto a la a calidad o al estado socioeconómico de estos países con el nuestro, de igual manera mi enfoque fue en poder abarcar ejercicios que puedan ser realizados en cualquier país, ¿verdad? Por ejemplo, la cinta de caminar o el ergómetro. Es por eso que dentro de nuestros criterios de selección hemos excluido otro tipo de ejercicios que no estén también dentro de este gesto biomecánico, por decirlo así, que sería el aeróbico, el de la caminata, el ergómetro, por ejemplo, también necesita este esfuerzo tanto de brazos como de pies. Entonces, el objetivo de esto es poder facilitar la aplicación de esto a los pacientes y ofrecer una referencia científica para los fisioterapeutas. O sea que, por ejemplo, mi idea siempre fue que un paciente normalmente, eh, esto yo lo experimenté en el hospital, ¿verdad? Que hay una variación muy grande en estos parámetros que hacen que el paciente también tenga miedo de hacer el ejercicio. Entonces, mi objetivo era poder elucidar justamente el rol de los ejercicios, si son fiables, si son aplicables en este tipo de pacientes. Y increíblemente, esto ustedes también lo van a poder ver en la investigación completa que voy a estar también pasándote, profe, para que podamos compartir en su momento. Hemos encontrado estudios que incluyeron ejercicios en las etapas más agudas, en aquellos en donde recobraban la conciencia y hacían ejercicios adaptativos, por ejemplo, de bicicleta, o sea, con las manos, y eso generaba que el paciente pudiera tener una regulación de sus parámetros fisiológicos en acompañamiento con el tratamiento farmacológico. Entonces, yo decía, imagínate si estos pacientes tienen ciertas condiciones en donde ellos están lo suficientemente estables con el fin de poder realizar ejercicios como en la cinta de caminar y el ergómetro para poder regular y colaborar con el tratamiento farmacológico en este caso. Entonces, para mí sería fiable poder aplicarlo en nuestros países o en los países latinoamericanos también. Y en cuanto a tu investigación, ¿no encontraste alguna guía en otros países, una guía, un protocolo de tratamiento en estos tipos de pacientes? No sé si pudiste
De hecho, no entra dentro de los criterios de la investigación esta selección, pero existen guías sobre estas terapéuticas. Sí, profe, existe una guía, encontré una sola guía que es de Estados Unidos, en donde abarca todo tipo de intervenciones físicas, ¿verdad? Del ejercicio físico, no solamente la cinta de caminar, sino también la natación, también ejercicios de resistencia, en donde ellos hablaban de estas intensidades, de intensidades bajas, intensidades altas, moderadas, pero también justo a través de estas guías es que pude encontrar parte de mis preguntas investigativas en donde ellos también decían que había una escasez de estudios que puedan definir una intensidad ideal o había una escasez de estudios que puedan hablar del efecto de esto en ciertos parámetros. Entonces, si bien hay una guía, esta está súper enfocada justamente en la movilidad, en el funcionamiento, y cuando hablamos de estrategias sobre parámetros fisiológicos, esta guía también colabora con esta pregunta investigativa diciendo que hay una escasez de incluso la comprensión de cuál sería la fiabilidad de estos ejercicios sobre estos parámetros fisiológicos para esta población. Entonces, sí. Sí, y entonces podemos decir que tu investigación es la primera en toda Latinoamérica. Estos resultados, Sería, estos hallazgos, es una de las primeras investigaciones de una, bueno, paraguaya, pero en toda Latinoamérica no encontraste otra investigación que puede demostrar, vamos a decir, estos criterios de ensayos clínicos. Sería este el primero. de acuerdo a nuestra estrategia de búsqueda, profe, sí, esta sería la primera investigación que nos dé estos resultados. Entonces, es por eso que también con el equipo del máster estuvimos bastante felices al ser aprobados en esta revista, ¿verdad? Que nos dio también el punto bueno de ser como pioneros del análisis del ejercicio físico en parámetros homeostáticos dentro de la población de ACV. Entonces, si se logra hacer una guía a nivel país, vamos a ser los primeros también. Claro que sí, profe, claro que sí, ¿por qué no? Sería interesante poder avanzar con esto porque nos da muchas más referencias y por sobre todo lo que a mí me encanta de la investigación es que nos da la confianza de poder aplicar ciertas terapéuticas en los pacientes. Si bien cada paciente es diferente, esto nos puede dar una idea de cómo abordar ciertos problemas que tal vez como fisios, tenemos ciertos conocimientos tal vez limitados, ¿verdad? Justamente porque tal vez nuestra área está un poquito más enfocada en esto o en aquello, entonces necesitamos más evidencia científica por parte de los fisioterapeutas. Justamente eso también, profe, fue una limitación muy importante en mi investigación. Fue bastante difícil encontrar investigaciones hechas por fisioterapeutas y para mí sería genial que a nivel país esto pueda seguir creciendo, que podamos tratar de hacer más revisiones sistemáticas y ofrecer una evidencia científica alta y que en Latinoamérica podamos representar también científicamente a la sociedad kinesiológica. La verdad que es un desafío hacer una investigación tipo metaanálisis y revisión sistemática. Es uno de los desafíos más grandes que se tiene. Sin embargo, el resultado, como había mencionado, puede apoyar o acompañar lo que es el desarrollo de nuestro país con estos protocolos, estas guías que se puede aplicar, creo yo, y dar un aporte también a través del Ministerio de Salud. Y yo realmente me siento muy orgullosa de tu trabajo, de que una paraguaya pueda hacer esta investigación y pueda publicar, porque a veces hacemos nuestras maestrías, nuestro doctorado, hacemos una tesis, pero para publicar parece que no hacemos el último punto de publicar y esta investigación tengo entendido que ya está en la revista, ya fue aceptada y cualquier momento vamos a tener ya la publicación, seguro. Sí,
Sí, profe, muchísimas gracias por tus palabras y realmente fue un desafío enorme poder publicar. Fue un trabajo muy arduo, de muchas correcciones, de días sin dormir, pero estoy re feliz porque pudimos lograr, ¿verdad? Pudimos lograr hacer llegar a esta aceptación. Y justamente hoy estaríamos enviando como la última etapa de esta publicación. Entonces, la investigación, la revista científica nos dice que estaría apta para todo público y como referencia científica en 3 semanas o 2 semanas más o menos. Ah, Entonces, qué genial. Y yo te invito, sé que el comité científico de la asociación viene desarrollando actividades en donde reúne a colegas de distintas áreas para elaborar protocolos. Ya fueron 2 protocolos las que se enviaron al Ministerio de Salud, estamos esperando el visto bueno y creo que tu aporte, siempre respetando el derecho de todos los autores que trabajaron en esta investigación, se puede acompañar desde la asociación y elaborar un protocolo nacional que va a ser realmente el aporte ya a lo que es el campo de acción propiamente. Si bien la publicación nos va a servir para seguir investigando y usar como insumo esa información, sería muy bueno que se elabore un protocolo, una guía básica para colegas que ya están en terreno y que va a ser de gran utilidad. sí, Sí, me encantaría, profe, es una buenísima idea. sí. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta. Pueden habilitar sus micrófonos, aprovechar estos minutos si algún colega que está presente quiere preguntar acerca de la formación en el extranjero, si hay algún tipo de requisitos, así aprovechamos, conocemos un poquito más y también acerca de si hay obstáculos o dificultades que uno puede ir ya preparándose. Si hay algún interesado que quiere conocer más sobre esos datos. Sí, Y si no, a mí me parece que genial. sería bueno, esta charla queda grabado y muchos colegas después vuelven a escuchar. Si no podés comentar así brevemente para aquel que termina la facultad y quiere estudiar afuera, si hay algunos requisitos, algunas recomendaciones que nos puedes dar. Sí, generalmente para esta beca, para los que estén interesados en ir, te piden un nivel académico al menos del 80%, o sea que tienes que tener una nota que corresponda al 80% del 100%, y realmente creo que de las cosas más útiles fue aprender el inglés, ¿verdad? Porque realmente esta investigación va a ser publicada en inglés. Entonces, definitivamente aprender otro idioma a nosotros como personal de salud nos va a abrir muchísimas puertas y principalmente eso, y tener las ganas de aprender. Ir a estudiar en el extranjero a veces no es a veces, nunca es fácil. Entonces, uno solamente con las ganas de querer aprender y de querer aportar tal vez a la carrera o a uno mismo, se va a mantener con la motivación para poder terminar este desafío, porque a veces es bastante difícil. Hay muchos obstáculos, no solo por el idioma, sino a nivel cultural. Incluso yo creo que en países en donde hablan español, la cultura también hace que este proceso sea un poco difícil, pero no hay nada que no se pueda lograr con determinación y con esfuerzo. Entonces, yo creo que todos somos capaces de poder ir al extranjero, de poder conseguir una beca, que solamente dependería de la determinación de cada uno. Muchas gracias, Vanina, por esa motivación. Muchas gracias por esas recomendaciones. Y Carolina Sotelo, que también es docente de la carrera de kinesiología, también te envía las Muchas felicitaciones. gracias, muchas gracias. Muy bien, entonces con esto damos por finalizado esta charla. El próximo jueves 5 de diciembre tenemos otra charla más, la última de este año. Muchas gracias a todos, muchas gracias Vanina, muchas gracias por tus aportes. Vamos a estar todos atentos a esa publicación.
Dale, muchas gracias, profe, por la oportunidad y también a los presentes por quedarse hasta el final y escuchar atentamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buenas noches para todos. Buenas noches.